esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata, y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregar. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la misa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Él respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay del que va a entregar el Hijo del Hombre. Más le valdría haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Este Evangelio es en realidad, después del relato de la Pasión, que lo leímos el día domingo y lo vamos a volver a leer en diferentes versiones, después de ese relato, creo que es uno de los más tristes que uno puede encontrar en el Nuevo Testamento, incluido el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una traición de un amigo que está unida a una ingratitud, quizá a un secretismo, quizá a una conveniencia, porque habiendo recibido el llamado de predilección como discípulo, este hombre ha llegado al punto de traicionar a Jesús mientras busca un cierto provecho para sí mismo. Esto es muy significativo, 2000 años después también existe. Se me viene a la mente cuando el Papa Francisco entró al pontificado, pues no es que haya empezado a perseguir la corrupción, pero sí se preocupó muchísimo y se sigue preocupando de la corrupción que hay dentro de la Iglesia. Hablemos del Banco Vaticano, de los curas o los sacerdotes, con unos carros de alta gama, obispos de aeropuerto, eso está en boca del mismo Papa Francisco. Y eso es una manera de traicionar a Jesús, un predilecto que no vive los consejos evangélicos. Yo creo que es fundamental, como primera enseñanza, ayudar también a que cuando ustedes vean que la cosa se va torciendo, que sea claro el mal ejemplo o la incoherencia de un sacerdote, pues ustedes estén ahí para, con mucho respeto, decir las cosas que creen. La iglesia es de todos, la parroquia es de todos también, y no debe haber un clericalismo. Y esto es fundamental, tiene que ver mucho con la tradición. Y uno traiciona a Jesús, y más todavía, el elegido traiciona más a Jesús cuando se va descarrilando. ¿Cómo se llega a ese punto? Que creo que es muy importante descubrir la respuesta a esta pregunta, ya que quizá dentro de cada uno de nosotros puede haber un pequeño Judas. Y por eso es importante examinar con mucho cuidado a este personaje que yo prometí lunes, martes y miércoles que no iba a faltar el examen de un Judas que puedo tener yo dentro de mí. Yo he encontrado 5 aproximaciones. La primera: Judas me parece que se decepcionó de Jesús.
¿Por qué? Porque Judas era un hombre que buscaba el reino de Dios. En realidad, si no hubiese sido imposible aceptar, no sé cómo puede uno aceptar algo si es que no busca lo que ese algo, digamos, lo enfoca. Muchos judíos, incluso Judas, tenían una imagen del reino como lo que se vivió 1000 años con David, abundancia de todo. Y por eso, pues, muchos judíos, incluso Judas, anhelaban una victoria sobre los enemigos de Israel, y además de esa victoria querían abundancia, seguridad, prosperidad, etc. Y todo eso se vivió en el tiempo del rey David. Está en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la diferencia entre el reino de Dios, como lo plantea el rey David, y el reino de Dios como predica Jesús? Había algunas diferencias. Por ejemplo, David tenía David tenía un fuerte, era la guerra. Jesús no actuó así. Mientras David se imponía a través de la guerra, con las armas, Jesús no. La única espada que Jesús tiene su palabra. Primera cuestión para diferenciar ahí. Segundo, David marca la diferencia entre su pueblo y los demás pueblos. Por ejemplo, cuando negocia con los filisteos, lo único que le interesa son los suyos. En cambio, Jesús comparte y hace de su reino universal. Tercera, sin ser las únicas, seguro que causó decepción en más de uno cuando el centurión romano le pide que curase a su hijo, y Jesús acepta. Claro, esa es una decepción, porque ¿cómo va a curar al hijo del invasor? Creo que los discípulos, más de uno, habrá pensado y se habrá preguntado: al que tanto daño hace, ¿cómo es posible que ahora se le sirva? Y así es como el reino de Dios que Judas imaginaba, quizás no solo él, muchos más, pues se caía, se desplomaba como un castillo de naipes. Entonces, primero, decepción. La pregunta para nosotros es: ¿estoy decepcionado de algo? Porque no debo decepcionarme. Dios no me da ni siquiera un ápice de un gesto para que yo pueda decepcionarme, porque yo no sigo a nadie más que a Jesús, y la iglesia es de Él, y la iglesia es un medio de salvación. Eso es para comenzar. Nada que ahora esto, que ahora el otro, que fíjate lo que dijo el otro. No, olvídense. Ustedes siguen a Jesús, no hay motivo para decepcionarse. Segunda aproximación: Judas fue codicioso y tuvo mucha avaricia. Sí, él vendió a Jesús por 30 monedas. Creo que aquí deberíamos decir que el contacto con el dinero puede ser peligroso y fatal. Yo diría más el contacto con la acumulación. ¿Por qué? Porque alguien puede decir: padre, el dinero es importante. Claro que sí es importante. ¿Cómo pagas la curación de un familiar enfermo? ¿Cómo matriculas a tus hijos en lo que quieren estudiar? ¿Cómo compras la comida para alimentarse en tu hogar? O sea, el dinero es fundamental. O sea, no hay que engañar. Pero no es lo principal. Eso hay que verlo, y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que, lo digo siempre, me dio mucho gusto. Desde ayer tuvimos una reunión con los catequistas, y le digo, yo lo digo siempre, y por ahí un catequista levantó la mano: sí, padre, yo con respecto a ese tema, yo me acuerdo que usted dijo que una cosa es bienestar y otra cosa es felicidad y alegría y plenitud. Es verdad, pero hemos confundido nuestro lenguaje, ¿no? Creemos que alegría, felicidad es bienestar, y yo creo que eso es lo que menos es, ¿no? Si no, miren cómo funciona esto. Ayer recibo una llamada de una señora que me dice pues que se iban de vacaciones este medio año, gente un poco acomodada, pero que ya terminaron de pagar todas las vacaciones. ¿Ya se imaginan? Cifras exorbitantes, porque se iban a un lugar paradisíaco. Pero resulta que los han estafado. Por ahí se metió alguien, porque ahora existe de todo esto,
Y ahora la familia de 5 personas vive una noche. Yo les digo, pero solamente es dinero. Sí, pero es lo que tanto hemos juntado con tanta ilusión. Sí, pero repito, solamente es dinero. Tú no estás viendo más allá. Entonces yo creo que ese dinero y el ver más allá es lo que a veces no es que Dios calcule todo y que permita, sí, Dios permite todo, pero permite todo para el bien, ¿no? Para el bien de nosotros. ¿Qué mensaje nos querrá decir el Señor con cada uno de esos acontecimientos que pasan en la vida? Padre, pero a usted no le da pena. Sí, me da mucha pena que nos hayan estafado, pero hay que saber perder. Y entonces en este saber perder, yo creo que es importante para no dar pie a la codicia y a la avaricia. Y en todo sentido, la codicia y la avaricia no solamente es con la plata, es con el poder también. No puede ser codicioso con el poder. Y llámese poder chiquitito, o un poder grande o inmenso, como algunos mandatarios que se atornillan en el poder. Lo vemos en Venezuela, por ejemplo, o en China. Se atornillan y tienen una mentalidad mesiánica. Piensan que ellos son los salvadores. Bueno, pero realmente lo que va a pasar es que cuando caigan, van a caer a las profundidades. Y no hablo de castigo, sino que es una ley natural. Ahí lo vemos con las sentencias judiciales que han salido en las noticias. O sea, claro, el Evangelio es actualidad. Y acá estamos hablando de lo codicioso y de lo avaricioso que era Judas. Reconocemos que muchos buenos corazones se van desviando. Un gran gobernante, tú lo ves lindo el primer día y después se va malogrando. Muchas personas han engañado su vida porque construyeron su historia para tener, y al final, por querer tener más, se quedaron sin nada, o peor, llenos de cosas materiales y están vacíos interiormente. Eso es peor que perder todo. ¿Judas era el único codicioso? No, estoy seguro que no. Segunda pregunta para la meditación, yo creo que este evangelio es para sacar muchísimo. ¿Somos codiciosos o avariciosos? Creemos que en este mundo estamos para acumular y para asegurarnos, entre comillas. Porque claro, yo me veo con muchísima gente. Yo después de la misa de 7 de la noche voy a visitar familias, voy a una misión, siempre el pastoreo que realizo, si no es miércoles o jueves, obviamente que me quedo acá, siempre programo este pastoreo para ver a familias, para disfrutar con ellos, para escucharlos, porque la gente necesita. Y entonces, normalmente enfermos o amigos también, ¿por qué no decirlo? Y entonces es importante, centrarnos. A mí me centra mi lector espiritual, a otras personas lo pueden centrar con una experiencia o con alguien que se presentó por ahí de casualidad y escuchó algo. Uy, mira, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante esto. Pero hay una tercera aproximación, un amor convertido en odio. Eso lo que pasa en las familias, pasó en la familia de Jesús, sus apóstoles, sus discípulos eran su familia, ¿no? Y que Jesús regañó a Judas, y Judas guardó un resentimiento feroz, ¿no? Era lo que hablábamos el lunes, los polos opuestos, ¿no? La familia de Nazaret, de Betania, perdón, Marta, María y Lázaro, que, conglomeran la cercanía del amor, y por otro lado Judas, que genera, ¿qué cosa? La distancia del resentimiento. Y esa es una tercera clave para cada uno de nosotros. ¿Permanece en nosotros la distancia del resentimiento? Muchas veces sí, ¿no? O sea, si no lo tienes, feliz eres, ¿no? Pero siempre en la familia, en los amigos, en el trabajo. Padre, creo que con las personas que en el trabajo son unos tontos, yo ni les hablo. O sea, vamos a ver, esa es falta de madurez, ¿no?
No, es que hablan tonteras, es que no te tienes que adecuar a las tonteras, pero sí hay que ser un poco, digamos, ¿qué les puedo decir? Hay que tener formas. Imagínense, pues, un grupo parroquial en la iglesia donde uno de los integrantes, pues, grite desaforadamente, patee la puerta, insulte y va y se vaya. Pero estamos en la parroquia. O sea, lo mínimo que se puede pedir, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental guardar las formas, porque si no se guardan las formas, se genera resentimiento, y el resentimiento es el caldo de cultivo para el odio. Entonces, ya después se dan cuenta, uy, qué cosa he hecho. Pero ya se dejaron ganar por la ira, un gran pecado capital. Nunca hay que caer en esa cuestión de la ira. Ahora, hay una cuarta aproximación, que quizás sea menos probable, pero una santidad insoportable. Es que, es verdad, si hay algo en común en la vida de los santos, es que se ha visto rodeado de mucha envidia. Ahí está, el resentimiento trae el odio, y la envidia pues trae este mal sabor en el que envidia. O sea, si uno envidia, quiere decir que no le está pasando bien, tiene algún problema, porque no puedes envidiar a nadie, porque todo lo que tienes es más de lo que te mereces. Lo digo por mí, no sé si cada uno lo puede decir por sí mismo, pero todo lo que tenemos, por si acaso, no lo merecemos. Tenemos más, muchísimo más. Entonces, si estamos convencidos de que tenemos más, ¿qué voy a envidiar? No tiene sentido. Yo creo que esta podría ser una aproximación, porque quizá Judas se empezó a crecer, se empezó a inflar como si fuera una piñata, y quizá se veía más que Jesús. Entonces empezó a envidiarlo, empezó a envidiar su puesto, su lugar, lo que decía, lo que hacía. Entonces, claro, se convirtió en una cosa insoportable para él. Y por último, hay una quinta aproximación, la hipótesis del pánico, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Jesús hablaba de la venida del reino, pero Judas lo único que veía es sangre, cruz, muerte, y no veía la resurrección, o sea, no confiaba. Jesús decía la verdad, y a parece que no le convenía la verdad, porque la verdad iba a traer problemas. Y eso lo vemos también. ¿Crees que la verdad te trae problemas y entonces miras al otro lado, o tapas los oídos, o cierras los ojos, o cierras la boca, como aquellos tres bonitos que no quieren escuchar, ni no quieren oír, y no quieren hablar? Bueno, un epílogo chiquitito. Si Judas era ambicioso, esta ambición no era más grande que la actitud violenta de Pedro, por ejemplo, o que la desconfianza de Tomás, o que la intransigencia y el arribismo de Santiago y de Juan. En Judas el mal fue creciendo y avanzando como el cáncer, hasta que hizo metástasis y creó un monstruo. Ojalá nunca dudemos del amor de Dios. Pero si por algo caemos en esto, debemos hacer lo mismo que Pedro en algún momento. Señor, ayúdame, que me hundo. Que así sea. Amén.